Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Como todas las semanas tenemos una invitadísima re de lujo, en especial porque también es amiga de hace mucho tiempo, la quiero como una hermana en realidad. Así que no voy a hacerlo más larga la introducción porque ya lo posteé ayer, hoy más bien estuve posteando un poquito de quién teníamos de invitada, pero lo voy a presentar mejor. Hoy tenemos de invitada a Mariam Bakit. Mariam Bakit es publicista graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, es la directora general de IDEAS MSW, fue parte del programa de alta gerencia, así como es máster también en Business Analytics de INCAE Business School. Fue presidenta y ha sido parte de la Junta Directiva de Comunidad por mucho tiempo, pero dentro de eso fue presidenta de la Comisión de EFIS Costa Rica durante 8 años y actualmente es nuestra presidenta de la asociación como tal, es la actual presidenta de la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica, de comunicación comercial, primera mujer presidenta que creo que hemos tenido, así que no voy a durar más en esta presentación y es un placer para mí tener a Mariam Bakit en el tema de hoy. Mariam, ¿cómo vas? Todo bien, Ed. Pura vida, aquí estamos. Muchísimas gracias por esa introducción tan protocolaria. No, fue un toque más bien muy de cariño. Mariam, pero bueno, ahora dentro de todas las cosas que estamos hablando, y además, qué mejor voz calificada para hablar de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a mezclar dos temas que te gustan mucho a vos. Uno, que es el tema de data y todo el tema de data analytics, business intelligence y todo ese tema que lo vamos a aclarar ahorita, y el tema del mercadeo. Entonces el tema de hoy es data. El futuro del mercadeo será ver cómo nos mezclamos un poquito mejor esos dos temas. Así que primero, la pregunta que te voy a hacer primero es, vi una frase que había por internet que decía que una compañía que no utiliza un software de análisis de datos prácticamente va a ciegas en el mundo de los negocios. ¿Vos crees que así es? ¿Y cómo vamos a empezar a linkear eso a nuestras agencias de comunicación en Costa Rica? Bueno, para responderte la primera pregunta, no necesariamente, ¿verdad? Porque la toma de decisiones en una empresa está compuesta de diferentes partes del ser humano como tal. Y una de las que ha predominado en la historia ha sido la intuición, ¿verdad? Porque los CEOs por lo general son personas mayores, con muchos años, ya sea en la misma compañía o en la categoría como tal. Y es justamente por esta intuición que te da la experiencia. Entonces, hay una gran parte de las decisiones que tomamos que está basada en la intuición, en la historia, en experiencias pasadas. Por otro lado, hay otro componente que es la creatividad, ¿verdad? Si bien es cierto, y más en la industria nuestra, las decisiones a veces son más creativas, podemos ser un poco más libres para tomar decisiones. Y el tercer componente es cuando estamos hablando del tema de datos. Para enmarcarte un poquito, el data science es una ciencia nueva, o sea, es una ciencia que nació por los años de los 60, en esta década fue creciendo, y el puesto de Data Scientist justamente nace en esta década, por lo cual es algo realmente nuevo si lo comparamos con otras ciencias. La toma de decisiones basada en datos es algo nuevo, que te estoy hablando de algo nuevo de unos 20 años para acá, pero es el futuro. A eso es a donde voy. ¿Por qué es el futuro, verdad? Bueno, los datos, si bien es cierto, nos ayudan a complementar muy bien estas dos variables que te estoy diciendo, la intuición, la creatividad y ahora los datos, ¿verdad? Nos ayudan a ser mucho más certeros, nos ayudan a visualizar oportunidades que no hayamos visto, y además, entre más capacidad tengamos de almacenar datos, más capacidad para generar datos y más capacidad para procesar datos, veremos, ¿verdad?, infinitos usos de los datos para nuestras empresas, justamente para resolver problemas de negocio y la toma de decisión. Y entonces la duda mía es,
si en este contexto vos ves que se aceleró el proceso, si tenemos que irnos rápidos todos corriendo a estudiar porque la cosa se nos va a llenar de información que tenemos que pues aprender a procesar, como decís vos. Claro, vamos a ver, creo que todos hemos visto el famoso meme de qué fue lo que hizo la transformación digital en su empresa. Y si bien es cierto, estábamos en una zona de confort y la transformación digital la estábamos viendo para un mediano plazo, ¿verdad? Ir despacio avanzando hacia la digitalización, la transformación digital, el COVID o ¿verdad? La situación que estamos pasando nos hizo acelerarnos completamente en este proceso. O sea, y no es solamente en el uso de los datos que le estamos dando, es el cómo digitalizamos nuestros procesos, cómo digitalizamos las finanzas en nuestra empresa. O sea, el tema de digitalización no es simplemente en el producto que nosotros estamos entregando a nuestros clientes, sino que también tiene que ver a lo interno, ¿verdad? No podemos descontextualizar ambas partes. Marian, y ahora un término que se escucha mucho, que tal vez me los puedes explicar, es el tema del Big Data, y lo dicen así, Big Data para aquí, Big Data para allá. ¿Qué es el Big Data, digamos, como para entenderlo, versión patito? Si esto después tenemos que volvernos a ver, volveríamos a vernos, pero hagamos una versión 1.0 para la gente que no entiende qué es Big Data, cómo y quién lo ejecuta en una empresa. O sea, como para ir ya aterrizando, por lo menos Big Data ahorita entramos a otro par de términos también un toque complicados, pero ¿qué es Big Data y por qué se habla tanto de esto? ¿Y quién es el encargado en las empresas de ver esta información? ¿Quién ejecuta todo lo que está asociado a Big Data? Bueno, muy buena pregunta, porque yo creo que, y ahora podemos profundizar un poco más, la terminología muchas veces está mal conceptualizada, ¿verdad? O sea, como que creemos que Big Data es todo. No, Big Data es toda la cantidad de datos que vos puedas almacenar. Imagínate una empresa de retail, todos los datos que ellos están registrando. Vos vas al súper y que compras leche, espagueti, atún, bueno, no sé cuál es tu canasta básica, pero me imagino que lleva unos 70 productos y cada producto de esos que estás registrando está alimentando la base de datos del supermercado, está alimentando la base de datos de los proveedores, los cuales están alimentando la base de datos de sus otros proveedores. Y así vos vas dando vueltas y vas generando data. Y todos estos datos, o sea, imagínate, este montón de datos en una nube, eso es Big Data. O sea, son datasets que son demasiado grandes para ser procesados. O sea, eso es Big Data. Es toda la data que las empresas tienen almacenadas. En el mejor de los casos están bien estructuradas, bien almacenadas y por lo tanto bien usadas. Pero Big Data se refiere a este universo gigante de datos que todas las empresas están coleccionando todos los días. Que inclusive hasta las pequeñas empresas a veces coleccionan datos que ni siquiera se dan cuenta que están coleccionando. Todos, o sea, yo creo que todos en nuestras empresas, independientemente del tamaño, siempre estamos coleccionando datos. Sin embargo, si hay un tema de que tal vez vamos a entrar más adelante, que es el procesamiento de datos, el data mining como tal. Porque para poder hacer data mining sí necesitamos bastantes datos históricos. Entonces, de ahí vamos hablando un poco más de qué se trata. Pero si querés podemos tocarlo de una vez para no perder el hilo. Entonces digamos, yo tengo el Big Data, que es como toda mi info, o toda la info que yo tengo de lo que mi empresa necesite o la que mi empresa recopila, digamos, en general. Entonces ahora, exactamente, ahora esto que mencionas del data mining, entonces, ¿qué es? ¿Es el procesamiento de esa data o es la segmentación de esa data? O sea, ¿a qué te referís con data mining? Ok, imagínate de Big Data, ¿cuánto de esta Big Data es basura? ¿Verdad? Vos no sabes, o sea, ¿cuánto estoy yo pagando por almacenar basura? Entonces, a partir de ahí, mejor saquemos la carnita, lo que verdaderamente nos va a funcionar y ahora sí procesémoslo. Ahora, procesar no es agarrar el dataset, ¿verdad? Hacer filtros en Excel, revisar, o sea, no. El procesamiento es un procesamiento automatizado, o sea, yo, bueno, no sé de ningún ser humano que lo pueda hacer, si utiliza equipo tecnológico para procesar. ¿Y para qué se procesa la data? Para obtener información de valor que me pueda resolver un problema de negocio o que me pueda dar información que yo por mí misma no puedo
conocerla, ¿verdad? Puede ser explorar alguna información, puede ser predecir algún evento. Hay muchas como funciones para la data en sí, pero aquí, y a mí me encanta siempre decir, lo más importante es decir, ¿para qué querés hacer este proceso? O sea, ¿cuál es el problema que estás resolviendo? Y aquí también empezamos a unir qué es lo que a mí me encanta de poder unir data con la parte nuestra de publicidad o mercadeo, ¿verdad? Es la parte donde la ciencia social se une con las ciencias exactas, ¿verdad? Entonces, seguimos pensando que las ciencias sociales, por ser sociales como tal, no se pueden medir, entonces nuestra base siempre ha sido la creatividad, que es apasionante, ¿verdad? La creatividad es apasionante, pero ¿qué pasa cuando le pones un componente analítico? Entonces es justamente donde yo considero que está el poder. O sea, el poder es utilizar los insumos que te da el data mining en procesos creativos, ¿verdad? Porque te alimentan el brief de una manera, ¿verdad?, deliciosa para poderlo trabajar. Incluso te da soluciones que a simple vista o a simple intuición no se te hubieran ocurrido. Y como por ejemplo, ¿qué, Marian? O sea, digamos, ya que estamos acostumbrados y hablando de brief, que para la gente que no sabe, bueno, cada cliente te da como una hoja resumen de la situación en la que se encuentra. ¿Qué información o como qué ejemplo podrías visualizar vos que nos podría pasar que digas, mira, con el data mining, entonces ahora tendrías esto a mano? Como por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo tengo como 3 ejemplos que son súper fáciles de comprender y sin entrar en mucho tecnicismo para que no se queden aquí todos ruliados escuchándome a mí hablar de ñoñadas. Ñoñadas, dijo Ramiro. Exacto, del clustering. ¿Qué tiene que ver con, o sea, qué es el clustering, verdad? ¿Qué pasa? Que en la industria nuestra, ¿cómo segmentamos? Mujeres de cierta edad que viven en tal lado, con cierto nivel socioeconómico y que consumen estos medios. Y hacemos la compra, ¿verdad? Muchas veces. Pero el clustering me agrupa de manera automatizada grupos de consumidores que sean afines. Por ejemplo, vos vas, sigamos con el ejemplo del supermercado. Vos vas al supermercado X, yo voy al supermercado X, no sé, pensemos en Juancito va al supermercado X. Somos 3 personas completamente distintas, con necesidades distintas. Entonces, podemos suponer que si nos segmentan a nosotros, estaremos en distintos targets, ¿verdad? Ajá. Porque vos vivís en el oeste, yo vivo en el este. Y Juancito vive allá en la playa. Exacto, vos no tenés hijos, yo tengo hijos, o sea, las necesidades pueden ser diferentes y la tipología también de consumo. Vos vas al supermercado, no sé, 4 veces a la semana porque te encanta ir al súper, yo voy al súper una vez al mes o cada 15 días porque no soporto ir al súper. Entonces somos personas distintas con consumos diferentes, pero resulta que a las 4 personas amamos el chocolate y eso no lo sabríamos hasta que nos puedan colocar en un clúster. Entonces, es la agrupación por afinidades, puede ser, o por comportamientos que no son tan evidentes, ¿verdad? Entonces yo, al contar con tus tipologías de consumo, mis tipologías de consumo, de día, puedo crear estas agrupaciones que para la marca de supermercado va a ser mucho más fácil llegar a mí a través del chocolate, a vos a través del chocolate, que a través de otros insumos que puede ser que se estén utilizando. Pero si yo no tengo los datos tuyos de consumo históricos y los míos y no están procesados, nunca va a ser posible. Además, mucho más fácil trabajar si ya los tengo, si ya sé cómo contactarte, ya sé dónde estás, ya sé qué haces. Entonces, eso es un ejemplo como básico, que es como el tema de clustering, que viene siendo agrupaciones a través de afinidades, las cuales van a ser súper útiles a la hora de poder montar una campaña de publicidad, ¿verdad? Una campaña marketing o como quieras llamarlo, ya sea en digital, en outdoors, en la tele. O sea, aquí olvidémonos de los medios como tal, vámonos a la esencia del mensaje y que es precisamente lo que va a funcionar en ambos. Y yendo así mucho más directo al insight de qué es lo que estamos buscando.
eso es un ejemplo. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Porque entonces yo lo que estoy pensando es, ok, a Anabel, que la conocemos, que es la gerente de Mercadeo Automercado, a la cual pronto vamos a invitar a este podcast. Está Anabel. ¿Quién le da esa info a Anabel para que Anabel nos la dé a nosotros, sus agencias colaboradoras, bueno, a las que use, a Carlita? ¿Quién se le da a Anabel para que Anabel se le da a Carlita? Ok, aquí hay un tema importantísimo y esa pregunta es súper importante porque primero que todo, para que una empresa base su cultura en datos y tenga una cultura de tomar decisiones basada en datos, tiene que empezar por la cabeza, o sea, tiene que empezar por el convencimiento del gerente y del CEO de que realmente ven un valor en este tipo de acciones o de prácticas, ¿verdad? O de disciplinas. Y a partir de ahí, tomándose con seriedad este asunto, debe de tener su departamento de Business Analytics. O sea, estas labores no son ni siquiera propias del departamento de TI, que muchas veces equivocadamente se cree que son ellos, porque sí, porque son gatísimos. O sea, los madres que trabajan en TI son brillantes. Pero ya vienen con el chip exacto, súper desarrollado. Pero, o sea, exacto, no necesariamente entienden el contexto del negocio como tal, ¿ok? Entonces, ellos pueden ser proveedores para este departamento, porque son los que tienen datos, almacenan datos, pero la recomendación es siempre tener un departamento de Data Science, ¿verdad? Con Data Scientists así bien buenos, que sean analistas, que sepan comunicarse muy bien entre departamentos, que comprendan las necesidades que tiene la empresa y que tengan una capacidad de relacionarse muy intuitiva con las personas, ¿verdad? Pero todo esto va a depender desde una cultura de CEO en tomar decisiones basadas en datos. Entonces, sí, para contestarte tu pregunta de forma más concreta, es un departamento, o sea, lo ideal es contar con un departamento dentro de una empresa que le pueda dar insumos a los diferentes departamentos, ¿verdad? Porque no solamente para mercadeo, o sea, vos puedes usar datos incluso para predecir qué cantidad de inventario tengo que comprar para la próxima temporada, para decidir cuánto va a aumentar el salario en los próximos 6 meses. O sea, es otro punto que me imagino que podemos conversar más adelante, son los modelos predictivos. O sea, los modelos predictivos es como o sea, para mí es lo más chuzo de todos los procesos de data porque te permite tomar decisiones basado en probabilidad. Ahora te voy a explicar un poquito mejor. Okay. Y ahí está el poder también de poder monetizar, inclusive ahorrar. O sea, que un plan de mercadeo llegue a una agencia y te diga, no, mira, yo te voy a hacer ahorrar en tu inversión o bien hacerla mucho más efectiva. O sea, ahí es donde está el valor real de una empresa, ya sea proveedora o interna, ¿verdad? O su departamento in-house, para poder generar valor a partir de la toma de decisiones con estos modelos predictivos basados en los datos que ya la empresa tiene en sí, ¿verdad? Del Big Data que estábamos conversando hace algunos minutos. ¿Hasta dónde llegan los límites de la información que manejarán o que ya manejan? Porque todos tenemos una huella digital que estamos dejando información y datos por todo lado. ¿Hasta dónde llega ese límite de privacidad o información que van a manejar de nosotros como consumidores, todas las empresas? Una es esa. Y dos, entonces lo que estás tal vez dejándome entender es que a futuro en las agencias de comunicación también tendremos que contar con data scientists para que también nos ayuden en el proceso de planning o creatividad y afines, poder interpretar las datas que supuestamente nos van a entregar nuestros clientes a futuro. Por ahí va el camino. Desde mi perspectiva, yo considero que sí. O sea, las agencias de publicidad tienen que estar guiados por data. O sea, tienen que estar guiados por data, no únicamente por procesos creativos ni por la intuición, que no es que dejan de ser válidos, pero si tenemos data llega a ser la materia prima. Y eso significa analistas profesionales, ¿verdad? Sabemos que los clientes nuestros tienen la data y nosotros deberíamos de ser capaces de procesarlos de acuerdo al brief. Entonces aquí volvemos, no es procesar datos, porque qué chiva, sentémonos en la tarde a procesar data. O sea, no.
es qué estamos resolviendo con este proceso, o sea, cuál es el problema de negocio que estamos resolviendo, que es justamente lo que el brief tiene que resolver, ¿verdad? Okay. Entonces la data se vuelve insumo para contar con información de valor, ¿verdad? Okay. Eso por un lado. Y el tema ético, bueno, yo soy de la idea que yo tengo que ver el valor de dejar mi información, ¿verdad? Si yo voy a un supermercado, yo prefiero que tengan mi información y así no me spamen con cosas que no necesito, sino que me digan específicamente, hay promoción de este chocolate hoy de 4 a 6, punto. Okay. O sea, eso es un tema. Que a veces la gente se pone en un puro trauma porque los teléfonos que los escuchan, que no sé qué, y yo lo que siempre digo es, no es más fácil que a usted le avisen lo que usted ande buscando y lo que quiera saber, en lugar de andar revolcándose y que le llegue información que nada que ver. Digo, al final hay todo un tema de discusión entre lo que yo doy, que de paso, uno lo da, la huella digital de uno es enorme, o sea, uno da mucha información y no se supone que es para eso. O sea, mi punto con el tema ético es, pero que igual vas a usar información para manipular hábitos de consumo de las personas, digamos, técnicamente en comunicación de alguna forma u otra. Lo que haces es que persuadís a la gente a que tome un camino u otro, pues en beneficio de tu cliente y tu empresa. Vamos, por ahí, ¿cómo vamos a llegar a esa línea tan delgada? Que va a ser, para mí, en mi caso, lo veo como difícil. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí viene un tema también de consideración y de valores de cada persona y de cada empresa en su uso responsable de los datos. O sea, por más de que a mí me intenten persuadir para comprar un chile dulce, yo en la vida compré un chile dulce porque no los puedo ni oler, ¿verdad? O sea, hay un tema, o que a vos te intenten vender, no sé, algo que vos repudias, no sé, como ¿qué repudias vos? El café, aunque usted no lo crea. Okay. Exacto, bueno, digamos que a vos llegan con el mejor café y además te hacen hasta retargeting y te llenan de publicidad el café, en tu vida lo vas a comer. Entonces, no es que te están persuadiendo, es que estás mal, estás en un clúster equivocado. Sí, a eso voy. Entonces, yo sí creo que sí hay un tema ético que hay que cuidar. Es como en todo en la vida, vos robás o no robás, vos sabes cuáles son tus límites, ¿verdad? Pero entonces vos ves posible, perdón que te interrumpa, vos ves posible que en serio, digamos, un cliente agarre su información sensible, porque va a ser sensible y va a ser privada y va a ser única, se la dé a su cliente interno de mercadeo, y su cliente interno de mercadeo se va a sentar con nosotros y nos va a dar esa información así por la libre, digamos. Ese es mi tema al que vamos a llegar a eso, o deberíamos llegar a eso, o vos crees que a eso vamos. Yo creo que deberíamos de ir a eso siempre y cuando la información haya sido dejada con el consentimiento del cliente. Me pasó que estaba yo conversando de un servicio de delivery en Estados Unidos, ni siquiera que está Grubhub, no sé si lo conoces, ¿verdad? Que es como la competencia de Uber Eats y de Rappi en Estados Unidos. Y yo conversando con un amigo sobre, ¿verdad?, las diferentes plataformas, cómo han evolucionado, inmediatamente me entra un mensaje. Y uno dice, puchica, el celular me está escuchando. Por supuesto que a todos nos están escuchando, porque mi hijo le ha instalado cualquier estupidez de aplicaciones en las que ¿quién se lee los términos y condiciones? ¿Quién? A ver, ¿cuántas veces vos te has leído los términos y condiciones de las aplicaciones que estás instalando? Permiso. Ajá, exacto. Entonces vos estás autorizando, nadie en su vida se va a sentar. O sea, ¿cuántas vidas necesitamos para leernos todos los términos y condiciones de las aplicaciones que estamos instalando? Porque no es que nos están dando gratis el servicio, o sea, nosotros estamos aprobando el uso de nuestros datos, muchas están escuchando nuestras conversaciones y entonces nos escuchan hablar de esta marca y de forma automatizada nos van a enviar un mensaje. Entonces, bueno, eso es algo importante que tenemos que saber, ¿verdad? Que nosotros al instalar aplicaciones estamos cediendo muchos derechos de los cuales quizás no estamos tan conscientes que lo estamos haciendo. ¿Es bueno o es malo? Ya depende de tu perspectiva y qué tanto te moleste a vos. Yo creo que ya son criterios incluso personales. Podemos hablar de eso ahora y puede ser que vos pienses de una forma, yo piense de una forma, un colega puede ser que tenga una opinión completamente
distinta a la mía, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema de criterio. Yo creo que el abuso y el mal uso en cualquier aspecto de nuestra vida va a estar mal. Bueno, no quiero extender mucho esta como charla número 1 porque estoy seguro que creo que vamos a tener más, no lo dudo, de una vez comprometida. Pero quisiera no quedarnos con el tema de cuál es la diferencia entre otros términos que se escuchan mucho, que son Business Analytics y Business Intelligence, que los acabas de mencionar en el aire en estos minutos que hemos estado hablando. No, o sea, creo que es una muy buena pregunta y hay muchos criterios y el criterio que te voy a decir ahora puede ser distinto al criterio de otra persona y es súper respetable, pero la mayor diferencia, sí, no, y de lo que yo he logrado entender y los usos que he logrado ver. El Business Intelligence es más descriptivo. El Business Analytics es más predictivo. Ok, vamos a ver. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos para poder comprenderlo mejor. Exacto. Por ejemplo, el Business Intelligence me puede decir cuáles fueron las farmacias que vendieron más, no sé, decime algo que vendan en una farmacia, acetaminofén, en los últimos diciembre, por decir algo, ¿verdad? Imagino que la gente se va de fiestilla y se tiene que tomar... En los últimos mayo, que arranca invierno en Costa Rica. Bueno, digamos está resfriado, no que anda de fiesta. Sí, para no hacer mala, para no creer que todos andamos en un fiestón. No, pero era diciembre, pero bueno, no importa, no nos desviemos del tema. Entonces, en mayo, ¿cuáles fueron las farmacias que más acetaminofén vendieron, verdad? Entonces resulta que yo el próximo año voy a lanzar el acetaminofén Superpower. Entonces Business Intelligence me va a dar esta información. ¿Cuáles fueron las farmacias que más acetaminofén vendieron en mayo, verdad? Y con Business Analytics yo voy a saber y puedo predecir cuántas tabletas o cajas voy a dejar en cada una de estas farmacias. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es una predicción de una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Con Business Intelligence podemos ser mucho más descriptivos y es donde vemos todas las gráficas chivísimas que se pueden hacer en Power BI, en Tableau, ¿verdad? Pero eso es mucho más descriptivo y nos deja ver algo que ya pasó. Ok. Algo que ya pasó y nos describe muy bien una situación, pero Business Analytics nos deja saber qué puedo hacer yo con esta información o bien entender un poco el por qué pasó. Y digamos, y en un momento, a futuro o ya, el mismo Data Scientist trabaja ambas opciones o se especializa en una o en otra o es lo que la empresa requiera conforme a sus necesidades. Ok, vamos a ver. O siempre a fuerza tienes que aplicar ambas. Esa es como tal vez la duda. Sí, bueno, también es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Todo va a depender del tipo de empresa. Y dependiendo del core de empresa del core de negocio que vos tengas. Por ejemplo, por lo general en Costa Rica, bueno, en empresas más pequeñas con otro giro de negocio cuyo activo principal no sean los datos, un mismo departamento puede encargarse de ambas, ¿verdad? Business Analytics y Business Intelligence, uno reportea más, ¿verdad? Que viene siendo Business Intelligence, reportea mucho más y te puede, ¿verdad?, generar información súper valiosa. No es que una sea más que la otra, ni mucho menos, no quiero que se malinterprete. Y Business Analytics te da mucho más insumos para resolver problemas de negocio, porque es ya el procesamiento de datos para obtener información de valor como tal, pero es el procesamiento en sí. Y eso pasa como en las empresas donde su core, por ejemplo, una farmacéutica, puede tener un mismo departamento que pueda funcionar en ambas. Sin embargo, en empresas cuyo activo principal viene siendo los datos y la información, por lo general tienen dos departamentos separados. Por ejemplo, bueno, te voy a hablar de empresas gigantes como es Spotify, ¿verdad? Y las redes sociales
su activo son los datos. O sea, es mentira que es el user experience, toda la carga, no, son los algoritmos que tienen, y estos algoritmos están entrenados con datos. O sea, como Spotify te predice a vos cuáles canciones querés escuchar. Total. Y eso es porque los datos que vas dejando y tus comportamientos que son similares a las personas como vos, o que están consumiendo material como vos, te va dando un indicio de lo que querés ver. Netflix, por ejemplo, todavía mucho más tangible, ¿verdad? Hasta te da el porcentaje de predicción y de probabilidad de que te vaya a gustar una serie o una peli. ¿Por qué? Porque el principal activo de ellos son los datos. Entonces, al ser estos datos para entrenar el algoritmo que tienen ellos, es como la receta de la salsa del Big Mac, ¿verdad? Son complicadísimos. Ellos sí, ¿verdad? Ellos ya tienen mucho más robusto y tienen departamentos separados para cada una de las especialidades, pero en empresas donde su core no son los datos, bien puede en un mismo departamento ejecutar ambas. Ok. Bueno, hablemos de herramientas, que ahora ya, yo sé que ya hablábamos de clustering un poquito, y para que la gente entienda cómo nos puede ayudar a segmentar por lo menos clientes y afines. Pero ahora hablaste de modelos predictivos. Yo quisiera saber cómo que nos explicaras qué son los modelos predictivos y cómo los podríamos aplicar como en marketing y en mercadeo, ya que estamos hablando del tema de que, bueno, el data es el futuro del mercadeo, el marketing y la comunicación. ¿Qué son y cómo los podemos aplicar? Sí, yo tengo un ejemplo súper simple, y justamente nos podemos guindar ahora de lo que estábamos conversando sobre Netflix, ¿verdad? Y este modelo predictivo de cuál puede ser tu afinidad con tomar una acción o no, ¿verdad? Los modelos predictivos, primero que todo, se hacen con datos que yo recolecté con un fin, ¿verdad? Y la variable va a ser, ok, Edson va a ir a nadar hoy, sí o no. Ok. Y yo puedo tomar una probabilidad, puedo hacerlo, sí puede ir o no puede ir, ¿verdad? Yo ahí puedo manejar en qué rango voy a tomar esa decisión, o bien puedo manejarlo con un porcentaje, con una probabilidad con un porcentaje. Te voy a dar un ejemplo quizás un poco más fácil de explicar, porque no sé si vas a ir a nadar hoy. Mañana voy a nadar. Bueno, ves, casi pego. No, es justamente cuando alguien va a ir a comprar un carro, ¿verdad? Okay. Vos vas a ir a comprar un carro, voy a ir yo a comprar un carro, va Juancito a comprar un carro, y resulta que el gerente de mercadeo había aprobado un bono de $500, ya sea un descuento o un bundle o lo que sea, o el plus en el carro, pero ya la empresa ya había tomado la decisión de invertir este monto en cualquiera de los posibles compradores, ¿ok? Ok. Entonces yo llego y me dan los $500, llegas vos y te dan los $500, llega Juancito, le dan los $500, digamos que así, y llegaron 10. Se gastaron $5,000. Uh-huh. Pero no importa, porque eso estaba en el presupuesto de mercadeo y no pasa nada. Yo le di $500 a cada persona. Pero ¿qué pasa si yo manejo la probabilidad? Porque yo tengo todo el histórico de las personas que han comprado este carro. Entonces yo ya sé cuál es la probabilidad, de acuerdo a las variables que yo fui registrando en el histórico, de que vos los compres. Entonces llegas vos y vos tenés una probabilidad del 99% de comprar este carro. O sea, vos ya casi estás sacando la tarjeta y pagando la prima, ¿verdad? Pero yo, de acuerdo al modelo predictivo, tengo una probabilidad del 80%. Pero llega Juancito y tiene una probabilidad del 10%, ¿verdad? Y llega María, bueno, para decir nombres, y tiene una probabilidad del 75%. Entonces ahí vos puedes tomar una decisión. Entonces, estos $500 que yo ya tengo asignados para todos, ¿para qué te los voy a dar a vos? Ya vos vas a tomar la decisión de compra, o sea, es votarlo. Pero tal vez yo sí los necesite para tomar la acción. Okay. Pero vos me das a mí, puede ser que ni siquiera me des 500, que me des 600 en beneficio, y esto me genera un call to action mucho más fuerte. Pero a Juancito, que tenía un 25%, ¿para qué voy a gastar los $500 en una persona que tiene solamente un 25% de probabilidad de comprarme? Entonces, ahí es donde los modelos predictivos toman valor, ¿verdad? En la toma de decisiones
de a quién le voy a dar una promoción y a quién no le voy a dar una promoción. Y aquí te podría aplicarlo a la hora de segmentar nuestras, por ejemplo, en redes sociales, que nosotros sí nos involucramos más en el proceso de análisis, de segmentación y de promoción y comunicación, nos daría información para poder, digamos, atacar con mayor eficacia diferentes promociones, como el caso del carro. O sea, digamos, yo tengo una promoción de que te voy a dar un beneficio, la puedo segmentar hacia la gente que tal vez tiene menos probabilidad porque se puede ver atraída por esta promoción, y a los otros nada más les comunico pues tal cual normal el tema. Digo, para acercarlo hacia lo que hacemos nosotros, digo yo también. Sí, o sea, vamos a ver, aquí yo te estoy dando un ejemplo súper simple. Obvio, para entender un poquito el tema. Pero básicamente es para la toma de decisiones, ¿verdad? Okay. Sí o no, ¿verdad? Yo aquí tomo la decisión si te doy el descuento a vos o no te doy el descuento a vos, y cuál va a ser como el rango que voy a manejar yo para ese descuento, ¿verdad? Si yo le voy a dar, ok, yo tengo un presupuesto de $5,000, entonces voy a manejar en las personas que tengan una probabilidad entre el 70 y el 90%, les voy a dar el descuento. O puede ser que yo tengo mucho menos plata, entonces decido hacerlo más cortito, entonces solo lo voy a usar en las personas que tengan entre un 80 y un 90% de probabilidad. Pero aquí, ¿qué significa? Que no estoy disparando, ¿cómo dice? Estoy disparando sopilotes, disparando... No sé cómo será el dicho, pero te entiendo, sí, sin estar tirando para todo lado a ver qué agarro. Disparando balas en sopilotes. Bueno, algo así es el dicho, exactamente. Es como, ¿verdad? Que a veces creemos que la masividad es muy acertada, pero en un mundo con consumos tan específicos, y si existen datos sobre las preferencias y las probabilidades de que yo tome una acción o no, ¿por qué no usarlo? ¿Verdad? Es mucho más cómodo para todos. No, me parece perfecto. Y también, ¿verdad? Existe una huella digital que ya podemos también incluso tomar toda esta data que yo estoy dejando en digital y lo puedo pegar con los modelos predictivos, y ya puedo tomar decisiones todavía un poco más certeras, ¿verdad? A ver qué tan afín es con mi marca, si ha estado involucrado, si ha estado interesado, si fue que me dejó un lead. O sea, por eso te digo que va a depender muchísimo ya del negocio en sí y de los problemas que yo estoy resolviendo, ¿verdad? O sea, aquí, y es súper enfático, es entender que siempre estamos resolviendo un problema de negocio, no es sentarse a hacer un trucho, digamos, ¿verdad? Si lo queremos como simular con nuestra industria, no es eso. Dale. Me quedaba nada más por preguntar una herramienta que habíamos mencionado antes de comenzar a hablar aquí, era el tema de las reglas de asociación. Yo no sé si ya eso estaba involucrado en lo que ahora mencionaste, el clustering, que era más o menos como ver cómo nosotros a nivel de características o comportamientos pues somos afines, aunque no parezcamos tan afines. ¿Va por el mismo camino las reglas de asociación o es otra cosa? No, es otra cosa. Vamos a ver. Las reglas de asociación se utilizan, aquí voy a hablar de un conceptillo ahí, ¿verdad? Que es data estructurada, data supervisada y data no supervisada. Data supervisada es cuando yo recolecté data con un fin. Por ejemplo, en el ejemplo de la compra del carro, yo recolecté toda la data y al final le pongo, ¿compró? Sí, no, sí. Entonces yo ya puedo saber cuál es el perfil de la gente que compra y la gente que no compra. Entonces yo ya puedo ver cuáles son las variables que más inciden, en qué porcentaje incide cada variable, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo voy a crear el algoritmo, que es el que yo le voy a aplicar a cada nuevo ingreso. Y las reglas de asociación es con data que no fue tomada con un fin en específico. Sí, yo tengo la data, o sea, vos imagínate que tenés una pulpería, que es como el ejemplo también mucho más fácil, pero se puede, a una ferretería, por decirte algo, ¿verdad? Ok. Entonces, vos tenés todos tus datos de ventas de los últimos 20 años, o bueno, digamos que 5 años. Y vos tenés toda esta cantidad de datos que son estos datasets, que es todo este Big Data, ¿verdad? ¿Y qué hago con ellos? O sea, ¿cómo los uso de forma que me den una... efectiva? O sea, o cómo le saco el jugo, ¿verdad? ¿Cómo agarro yo los datos y le saco el jugo y realmente le saco este provecho para utilizarlos para aumentar mis ventas? Entonces yo aquí puedo identificar cuáles productos son más afines de comprarse juntos.
¿verdad? Okay. Hay asociaciones que son obvias, ¿verdad? Te hacen encontrar estas asociaciones que no son tan obvias. O bien entender las que son obvias, qué tan obvias son. Por ejemplo, yo compro un martillo y compro clavos. Clavos. No sé, del 80% de personas que compró martillos, digamos que compró clavos también. Pero las personas que compraron clavos no necesariamente compraron martillos, ¿verdad? El martillo me jala el clavo, pero el clavo no me jala al martillo. Pero puede ser que el clavo me jale los tornillos y yo no he identificado porque estoy como pensando, claro, martillos y clavos, pero no me doy cuenta que las personas que realmente están comprando clavos también me compran martillos. Y ahí puedo generar, y yo ya ahí puedo generar, ya sea un cross-sell, ¿verdad? Venderlo con productos que están afín o que se vendan juntos y que muchas veces son asociaciones que no son tan claras, para eso es que los datos se tienen que procesar, que no es solamente por la intuición. Y además puedo generar un upsell, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es como una explicación de las reglas de asociación y uno de los principales usos tiene que ver en retail, ¿verdad? En el mundo del retail, las reglas de asociación nos dejan ver como yo necesito aumentar ventas. O sea, es que los briefs del cliente siempre tienen que ver con aumentar ventas, pero es que eso no es un brief, ¿verdad? Yo siempre soy enfática en decir, es que eso no es un brief, esto es algo obvio. Nadie contrata a una agencia si no sea para vender más. Todo el mundo quiere vender. O sea, ¿quién no quiere vender más? El tema es qué vamos a vender más y cómo vamos a vender más. Entonces, esto te permite ver cómo puedes vos aumentar ventas siendo muy específico en qué productos jalan cuáles. Y además, otro factor que tiene, que a mí me encantan las reglas de asociación, es que puedes medir. Si antes contaban con un soporte, ¿verdad? No sé, de 10-1, si yo le implemento una táctica de comunicación en punto de venta, o ¿verdad? Como se quiera ejecutar, o con el mismo vendedor que sepa la venta sugestiva, pero ya de forma inteligente, no por necesidad de sacar un inventario, sino de una forma inteligente, yo ya puedo medir y me doy cuenta que a los 2 meses después de la táctica de comunicación, la relación es de 10-2, ¿verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos las reglas de asociación, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ya tienen como un poco más de complejidad si profundizamos en el tema, pero la idea es entender cuál es el beneficio de usar estos procesos de data mining para obtener valor para nuestra profesión, ¿verdad? Porque es distinto que un brief te diga, mira, nos dimos cuenta que las personas, ya es obvio que la gente que compra martillos compra clavos, pero nos dimos cuenta que la gente que compra clavos, un 20% compra tornillos. Y ya hay una forma de cómo vendemos más a la gente que está comprando clavos, intentémosle vender más tornillos. Y así ya aumentamos la canasta de compra y el tiquete promedio, que van a ser los indicadores de Business Intelligence. ¿Cómo vos visualizás que nosotros como gremio en comunicación y mercadeo vamos a irnos, o cómo debemos irnos metiendo en este mundo de la data? Porque más allá de que se vea como futuro, según lo hemos venido conversando, eso prácticamente que ya está encima y ya estamos casi que tomando decisiones con base a, ojalá, información un poquito mejor analizada o mejor compilada o procesada, como vos lo has dicho. ¿Cómo vamos a ir nosotros metiéndonos en esto y qué tenemos que ir haciendo para involucrarnos en este proceso? Ok, yo creo que el primer paso es quitarnos el miedo, ¿verdad? El primer paso es ser curiosos y quitarnos el miedo y pensar, no, es que yo para las mates nunca serví, ¿verdad? Es como quitarnos esa venda de los ojos y puchica, decir, todos servimos para esto. Es cuestión de curiosidad, investigar y de entender, ¿verdad? Sí requiere salirnos de la zona de confort, ¿verdad? Total. Nuestra. Requiere entender que los procesos creativos se pueden dinamizar y se pueden impulsar con esta data, pero lo principal es evangelizar, ¿verdad? Cuando a lo interno el CEO, ¿verdad? Aquí vuelvo que tiene que empezar desde la cabeza de la empresa, está casado con la idea, ya todo va a fluir desde abajo y se va a crear una cultura organizacional, si queremos decirlo en términos bonitos, ¿verdad? Tenemos que hablar más de este tema, puchica, ¿verdad? Empezar la evangelización y ya desde nuestra parte es
exactamente quitarnos el miedo, investigar y entender y no tener miedo a ensuciarnos las manos. Una vez que nosotros en la industria estemos bien armaditos, que los clientes sientan confianza en compartir esta información con nosotros, porque realmente lo que vamos a hacer nosotros es potenciar esta información, que a veces sí, existe como, ¿verdad? Como, puchica, que un cliente qué tanto dato le está compartiendo a la agencia. Yo creo que ahí es donde la agencia toma valor, porque realmente se está o sea, y yo creo que también viene con una revalorización nuestra, o sea, una revalorización de la industria, porque es una industria que realmente sabe vender, que está entendiendo el negocio del cliente y que realmente sabe cómo hacer para que el cliente venda más, optimice su presupuesto y sea mucho más inteligente en la forma de crear y de implementar campañas de comunicación. Pero todo empieza con espacios como este que vos me estás dando el día de hoy. Todo empieza con una conversación en una reunión, todo empieza con leerse algún artículo que viste que te salió, o sea, todo empieza por la curiosidad y quitarse el miedo a entender de qué se trata y cómo me aporta. Y hay que revalorizar los datos como tal, y los datos, y cuando yo digo revalorizar los datos, no es simplemente los gráficos de Excel o ver tablas de Excel que siempre, ¿verdad? Como, ay, qué pereza, viene esa parte. No. O sea, hay que, como dicen, dig in en los datos. Agarrarle cariño. Entenderlo, o sea, en los datos hay muchísima información, o sea, hay briefs completos, hay problemas que ni siquiera hemos identificado, o sea, entonces yo creo que ese sería como el tema principal. El tema de la transformación digital. Está comprobado que las empresas que asumen la transformación digital o los líderes que la promueven como tal, hay un estudio de EY, nada más como para mencionarlo sin entrar en detalle, que el 50% tuvo ingresos mayores al 15% en los primeros años de implementación de la transformación digital. Su ganancia neta aumentó un 10%, o sea, hay negocio ahí y hay futuro ahí. Entonces, no dejemos de ser creativos, de ser intuitivos, pero basemos nuestras decisiones en datos. No, y además, y que permee en las áreas internas, no solo en el planner, sino que todos en nuestros procesos de comunicación nos involucremos con el tema del diseñador, o sea, todo el mundo, porque al final creo que a veces y creo que en el fondo hay como una tendencia a endosarle eso al planner, y creo que en algún momento nos va a tocar casi que leer números y hablar de números y datos. Es un lenguaje, exacto, es un lenguaje del lenguaje nuestro, y es importantísimo el diseñador que entienda el problema que están resolviendo, que el creativo entienda qué insumos puede tomar de los datos, ¿verdad? Como cómo los puede exprimir, cómo les puede sacar datos, o sea, incluso a lo interno nuestra de la empresa, cómo mejoramos los procesos con los datos que ya hemos generado a lo interno, a nivel financiero, cómo podemos optimizar nuestro proceso. O sea, es que los usos son infinitos, los datos existen, el tema es darles un procesamiento adecuado para resolver problemas que hayamos identificado. ¿No? Sí, pues me queda clarísimo. Bueno, mentira, no me queda tan claro porque es como demasiado amplio, demasiada información. Me queda claro porque aprendí bastante, pero creo que poquito a poquito, haciendo unos episodios más, vamos a lograr ir como profetizando, como decís vos, evangelizando acerca del tema. Así que bueno, yo creo que lo que me queda es despedirme, decirte que gracias por el rato. Yo sé que sacaste un rato de familia para hablar conmigo un rato, así que te lo agradezco. Desde ya te voy a comprometer a que luego tengamos otra charla del tema y asociados, inclusive de otros temas también, porque con vos podemos hablar de muchas cosas. Así que gracias, Marian, fue un placer y que espero que sea la primera de muchas más. No, a vos, muchísimas gracias y espero no haberlos confundido mucho. No, para nada. El punto es empezar a hablar de este tema y quitarnos el miedo, como te dije ahora, ¿verdad? Sin ser muy necia. No. Y de eso trata de... Si ya le quitamos el miedo a 2, 3, 4 personas, ya lo logramos. Y es bueno que se queden con la espinita. Y si ya logramos que alguien esté buscando ahora cómo estudiar y qué hacer, pues ya con eso nos damos por satisfechos. Así que
Gracias de nuevo a todos, pues nos veremos la otra semana, ojalá con algún otro tema pues interesante y con algún otro invitado especial. Hoy tuvimos invitadísima de lujo, cercanísima a nuestro corazón, así que un abrazo enorme para Marian, para todos, cuídense y nos vemos la otra semana. Pura vida, chao. Gracias, chao. Chao.